De Muchas nada. gracias. Bien, vamos a empezar. Voy a estar deteniendo un poco la grabación porque voy a utilizar unos videos y pues no queremos que haya problemas ahí con lo de las autorías. Entonces, pues vamos a iniciar. Como dijo el doctor del Río, vamos a ver primero una cestodosis en aves y posteriormente vamos a ver las cestodosis en perros y gatos. Entonces, para iniciar con cestodosis en aves, pues son causadas, prácticamente vamos a ver las de pollos y guajolotes. Y estas son causadas por tres géneros, Davainea, Railetina y Coanotenia. Ahí vemos así, recapitulando lo que vimos en parasitología veterinaria, Davainea, bueno, que se puso la animación en automático, perdón. Davainea, ahí vemos que es muy pequeñito, ¿no? Es súper pequeñito y es un parásito que mide hasta 3 milímetros, Railetina, Coanotenia, vemos que ya son de varios centímetros. Y lo que estamos viendo ahí es que son enfermedades, o son, pues, no sé cómo, por qué lo puse rápido, le voy a quitar la animación automática, porque, qué lata. Ok, entonces, se los quito rapidísimo y, ok, bueno, mientras les voy comentando, pues se supone que no las tenía configuradas así. Sí, no, según no. Bueno, si no lo vemos así, porque eso de las animaciones se está yendo todo muy rápido. Ok, entonces, perdón, volvemos. Estos son los géneros importantes. Vemos que son enfermedades transmitidas por hospederos intermediarios. Y entonces tenemos, ok, sí, hay un mensajito ahí en el chat, ok, después lo respondo, no hay ningún problema. Que los pollos, los guajolotes se infectan al ingerir moscas, escarabajos, saltamontes, hormigas, moluscos, gasterópodos, ¿no? Por ejemplo, caracoles. Ahí lo que podemos estar viendo nosotros es que si tenemos, por ejemplo, una caseta de aves que vende el pollo a Bachoco, al Pilgrims, el huevo a San Juan, difícilmente en esos lugares vamos a tener a los pollos picoteando caracoles, hormigas, moscas, ¿no? Son lugares controladísimos con excelentes medidas de bioseguridad y por lo tanto estamos viendo que estas son enfermedades de aves de corral criadas en pastoreo, ya sea traspatio, producciones orgánicas, de estas de gallina libre y aquellas que son para autosuficiencia alimentaria, es decir, que las familias solitas crían sus aves y las consumen ellos mismos o las venden a nivel local. Entonces es muy infrecuente en sistemas intensivos, o sea, en esas casetas con miles de aves, difícilmente los vamos a encontrar. Son enfermedades de pastoreo. Y bueno, está muy en boga, ¿no? Ya vayan ustedes al supermercado y van a ver la cantidad, por ejemplo, de pollo orgánico que hay, la cantidad de huevo de gallina libre que hay y pues la gente lo está comprando muchísimo. Hay quienes incluso van a tiendas a la Colonia Condesa nada más para ir a conseguir su pollo orgánico o el huevo de gallina libre. Entonces ya tienen hasta sus propios proveedores. Y es carísimo y la gente lo está pagando. Bueno, aquí vemos que se adquiere a través de la ingestión de hospederos intermediarios, y vean nuevamente, hormigas, saltamontes, moluscos, moscas. Y es así como se perpetúa el ciclo. La especie más peligrosa, la más patógena, es curiosamente la más chiquitita, la que mide de 0.5 a 3 milímetros. Es una cosa pequeñita que difícilmente se ve incluso en una necropsia, porque penetra la mucosa duodenal y puede llegar a provocar una enteritis hemorrágica, sobre todo que en aves jóvenes puede llegar a provocar la muerte. Entonces, la especie más chiquita es la más patógena, que es Davainea. Railetina también es patógena. Railetina, acuérdense que tiene sus dos coronas de ganchos, con sus ganchos de 200 micras cada ganchito, son ganchos filosos, y esta lo que provoca es una enteritis. Sí, Matios, que si por favor pudieras revisar la sala de espera, porfa, para admitir a un alumno. Y bueno, Railetina debido a sus ganchos es muy patógena, provoca nuevamente inflamación intestinal. El intestino al estar dañado pues empieza a producir más y más y más células, se produce una hiperplasia, ya con tejido incluso, pues bueno, hipertrofiado, pero que ese tejido no va a absorber igual los nutrientes. Es decir, aquí no estamos hablando de una metaplasia, no cambia el tipo de célula, pero es como si ustedes les dan una golpiza cada que entran a un lugar, pues a la siguiente ocasión van a llevar a lo mejor abajo una chamarra de motociclista, estas que traen protecciones para el momento que los golpeen,
pues estén protegidos, ¿no? Entonces el intestino ya está tan dañado por los ganchos que empieza a tener ya una hiperplasia para evitar daños posteriores. Y puede haber nódulos gaseosos en el sitio en el que el Scolex, que tiene tantas, dos coronas de ganchos, se adhiere a la pared del intestino. La patogenia en este caso es exfoliadora, los parásitos están tomando los nutrientes del hospedador y traumática, sobre todo cuando penetra el Scolex con los ganchos en la mucosa intestinal. Entonces las especies sin ganchos pues únicamente tienen acción exfoliadora, las que tienen el rostelo armado también tienen una acción traumática. ¿Y qué pasa? Bueno, al momento en que el parásito está obviamente enganchado en el intestino, está consumiendo los nutrientes del hospedero, pues va a hacer que consuman menos nutrientes y por lo tanto las aves con menos peso van a tener menos peso que las no parasitadas. Aquí hay algo muy curioso, sobre todo en el caso de Davainea. Han visto, por ejemplo, los investigadores y lo han corroborado con los productores de aves, que las aves, las más flaquitas, las que consumen muy poquita proteína, prácticamente no tienen davaineosis. Es decir, no les van a encontrar la misma cantidad de gusanos que en un ave que come mucha proteína. Y uno pensaría, bueno, el ave que come mucha proteína pues se puede defender más. Curiosamente, esa proteína está engordando al parásito. Eso es lo que el hallazgo que tenemos en Davainea, que las aves más flaquitas con poca proteína tienen menos Davainea porque no se puede nutrir y no crece bien. Entonces, en este caso, las proteínas que le estamos dando en la dieta a las aves con davainosis, pues estamos nutriendo al parásito. Yo conocí a una señora que cuidaba bebés, se dedicaba a cuidar bebés, y me acuerdo que cuando, por ejemplo, los bebés se enfermaban, pues algunos de ellos mis sobrinos, la señora no les daba vitamina, ¿no? Entonces, pues le decíamos, oiga, el pediatra le prescribió vitamina a los niños porque pues no están comiendo, tienen rotavirosis, ya ven el rotavirus terrible en los niños chiquitos, están vomitando lo poco que toman, pues el pediatra dijo que hay que hidratarlos y vitaminarlos, ¿no? Les mandaba el pedialite. Y la señora no les daba el pedialite y su creencia, lo que ella decía era que no se los voy a dar, ¿sabe por qué? Porque si yo le doy vitamina, voy a engordar al bicho que lo está infectando y la vitamina lo va a comer el virus y va a tener más virus. Era lo que ella comentaba, ¿no? Entonces, pues en ese momento uno diría, bueno, pues la señora no tuvo oportunidad de saber que la proteína ayuda a clonar células de la respuesta inmune y que uno se defiende mejor, pero de repente vemos este tipo de casos como Davainea, que en efecto, o sea, el ave que come más proteína tiene davainas más agresivas y tiene más carga parasitaria. Entonces, pues a veces de veras las creencias populares no hay que burlarnos, no hay que echarlas en saco roto, porque muchas pues pueden llegar a estar sumamente justificadas, ¿no? Entonces siempre escuchar ese tipo de creencias y se aprende bastante. Y a propósito, aunque no tenga nada que ver con la clase, pero pues, es inevitable recordar, cuando fue el sismo del 2017, el 19 de septiembre, justamente teníamos un congreso en Guadalajara el 20 de septiembre. Pues bueno, fuimos porque nos llamó el organizador y dijo, oiga, ya me cancelaron todos los ponentes, no hay vuelos que salgan de la Ciudad de México, les suplico, ya no nos cancelen porque vino mucha gente extranjera al congreso. Y pues bueno, tuvimos que ir, ¿no? Entonces fuimos ya, estamos en Guadalajara, fuimos a comer ahí unas tortas ahogadas al centro y el mesero de inmediato, chilangos, ¿verdad? Se les nota el tonito cantadito, no sé qué, chilangos. Y dijo, ustedes solitos llamaron el temblor, porque se la pasan haciendo sus simulacros, y por estar haciendo el simulacro, ustedes invocaron los temblores. Dice, es lo que hacían en la antigüedad, cuando querían una lluvia, pues la gente empezaba a hacer danzas y cánticos para traer la lluvia. Ustedes están haciendo sus simulacros y se trajeron solitos el temblor. Entonces estábamos comiendo nuestra torta ahogada, que pues, a mí no me gustaron, horrible, pero nos quedamos callados como diciendo, bueno, pero estaba tan seguro y mucha gente ahí en Guadalajara nos dijeron exactamente lo mismo. Dijeron, ustedes lo atrajeron porque todos pensaron, millones de mexicanos en la Ciudad de México, al momento de hacer el simulacro, millones se acordaron del sismo y ustedes solitos trajeron esa energía. Entonces nos quedamos pensando y dijimos, bueno, en ese momento uno se reiría y diría, sí, el experto en sismología, ¿no?
pero de veras no echar en saco roto jamás las creencias populares, porque después se verá uno cada topetazo que pues siempre hay que escuchar, ¿no? Ahora lo que tendríamos que ver si es creencia popular o si está científicamente fundamentado es eso de no beber alcohol 3 semanas después de la vacuna, esta de SARS-CoV-2. No hemos encontrado nada publicado al respecto, pero hay mucha gente que tiene creencias. No es que el alcohol que te tomes en el whisky deshace la nanopartícula de la vacuna. Entonces, ya no sabe uno a quién creerle, ¿no? Si no hay nada publicado o a la creencia popular. Entonces, son cosas muy curiosas. Pero bueno, ya casi terminando con el tema, vemos, por ejemplo, que pues, los animales tienen el intestino dañado, el crecimiento se retrasa y en el caso de las gallinas que están destinadas a huevo para plato, disminuye obviamente la postura, es decir, hay debilidad, ¿no? Hay desnutrición. Y ahí también, sobre todo en caso de Rayletina, en caso de Davainea, puede haber alteraciones nerviosas, los animales pues se paralizan las extremidades, puede ser una parálisis parcial o total, convulsiones y trastornos del equilibrio. Y todo esto, ¿por qué? Por andar comiendo bichos, ¿no? Que están infectados en este caso con un cisticercoide. Acuérdense que en este caso el SIBO es indirecto, están involucrados invertebrados y esos invertebrados consumen el huevo o consumen el proglótido con los huevos del parásito y dentro del invertebrado se desarrolla la fase infectante, el cisticercoide. Por eso este tipo de cestodos, este tipo de platelmintos, cada uno de los segmentos del gusano es independiente. Aquí, por ejemplo, Davainea. Estos segmentos grávidos, que son los que salen al ambiente, se mueve solito y ese segmento generalmente sube a la vegetación para ser consumido por las hormigas, para ser consumidos por los saltamontes. O sea, prácticamente se le pone así enfrente como si fuera en las caricaturas cuando vemos que le ven algo forma de pollo rostizado, así se pone enfrente de los invertebrados y de ese modo son consumidos y dentro se les forma el cisticercoide y así ya pueden afectar a estas aves. Entonces, bueno, cuando hay especies muy patógenas como Davainea, el cuadro puede provocar la muerte. En diagnóstico animales vivos es muy difícil. Bueno, llegar a encontrar las cápsulas ovígeras, es decir, los huevos vienen en paquetes, es difícil hacerlo en la coprología, en los exámenes de las heces, pero bueno, en las excretas se pueden llegar a ver los proglótidos. En la necropsia se pueden buscar lesiones intestinales, pero imagínense Davainea que mide pues máximo 3 milímetros y esa ya es una gigantesca, ¿no? Pues se puede medir 0.5 milímetros. Para verlo en una necropsia y todo lleno de sangre, de moco, todo lleno de excretas, el intestino, bueno, de materia digerida, es muy difícil llegar a encontrar. Entonces lo que recomiendan es pues dejar flotar el intestino abierto y ahí se puede llegar a ver los cadenas de segmentos, ¿no? Las cadenas de proglótidos, cómo sobresalen en las vellosidades intestinales, obviamente auxiliándose siempre de alguna lente de aumento. Y en el caso de Rayletina hay que hacer un diferencial con tuberculosis. Aquí no es tan difícil porque en tuberculosis siempre va a haber lesiones en hígado y vaso y en Rayletina nada más hay lesiones en intestino. El tratamiento, bueno, se puede hacer individual o en el alimento o en el agua. Se puede usar niclosamida, vitionol, praziquantel, fenbendazol, mebendazol. Es mucho más fácil darlo en alimento que estar medicando ave por ave. Se medicaría ave por ave si son canarios, periquitos australianos, loros. Entonces, pues ahí sí, un quetzal, pues hay que darlo individual. Pero pues si son un montón de guajolotes, ahí conviene más darlo en alimento o en agua. Entonces, tenemos excelentes estodicidas, la niclosamida, el vitionol, que bueno, casi no lo usan muchos. El praziquantel es muy bueno, pero en el caso de aves no hay que darlo junto con pirantel. Si van a la farmacia les van a decir, oiga, no tengo praziquantel solo, pero tengo el Droncit, que viene combinado con pirantel, van a matar a las aves. Las aves no pueden metabolizar el pirantel, sobre todo los guajolotes. Peligrosísimo en guajolotes el pirantel. Entonces, traten de conseguirlo solito. El fenbendazol se les puede dar en alimento o el mebendazol, que es un fármaco sumamente barato. Y bueno, esto se puede administrar generalmente por los periodos recomendados. Y pues la prevención es, pues traten a las aves antes de la primavera,
que no tengan acceso a los saltamontes, pero a veces pues la misma gente deja que coman ahí el saltamontes, que coman los bichos, uno pues como control de plagas y otro porque no tienen con qué darles de comer, ¿no? Entonces de que vayan a la forrajería a comprar alimento para ave, a que no, mejor que consuma grillos, es pura proteína, pues mucha gente prefiere que consuma los grillos, los caracoles, porque saben que son alimentos altos en proteína. Pero bueno, esto puede traer el riesgo de las parasitosis. Por eso las producciones orgánicas pues son las que nos están trayendo este tipo de parásitos de nuevo a los programas de la asignatura. Estos parásitos ya se había pensado incluso eliminarlos porque ya no se veían, pero ahora con producciones orgánicas están resurgiendo porque ya las aves tienen acceso a los invertebrados y pues se recomienda tratarlas antes de la primavera, que es cuando empiezan los insectos, los moluscos, entonces las lombrices incluso, ya empiezan a primavera-verano, entonces hay que tratarlas antes de que esté por ahí el hospedero intermediario. Muchos pues van a decir, pues el mebendazol me cuesta 10, 15 pesos el paquetito y pues yo a mi gallina no le voy a sacar ni 5 pesos a la venta, ¿no? De ganancia, ¿no? Porque pues nadie me va a querer pagar mucho por la gallina. Entonces muchos productores van a decir, yo la verdad mejor ni trato, ¿no? No importa que no engorde. Pero ahí ustedes ya como médicos veterinarios le tienen que decir, bueno, es que le va a perder peso, más vale ahí darle 5 días de tratamiento y ya quita todos esos estodos que le están robando los dientes. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta de esto? O si quieren al final dejamos ya las preguntas. Y ahora vamos a continuar con la cestodosis en perros y gatos, que bueno, también es una presentación breve porque en realidad, bueno, las parasitosis relevantes de hoy son las metacestodosis, sobre todo en porcinos, ¿no? Esa es una de las más relevantes del programa y mejor le dedicamos más tiempo a esa metacestodosis. Bueno, las cestodosis que marcan nuestro programa son las provocadas por Dipilirium, Tenia y Echinococcus granulosus. Estas son las que vamos a revisar. Aquí tenemos, bueno, unas tesis que se hicieron en la facultad, en el departamento de parasitología, y vean pues que, bueno, la prevalencia de Tenia desde el 3% es lo que se encontró, pero nuevamente Tenia es un parásito muy difícil de encontrar, es de los más, sobre todo si se hizo coprología, aunque todo esto fue en antirrábico a nivel necropsia, ¿no? Pero bueno, aquí por ejemplo Dipilirium, entonces todo, vean, es altísima la prevalencia, la frecuencia, bueno, y aquí nuevamente encontramos Dipilirium, casi la mitad de los perros estaban positivos, y Tenia, pues casi 3 de cada 10 perros tenían teniosis, ¿no? Entonces, bueno, son parasitosis que sí se deben estudiar porque se las van a encontrar. Bueno, teniosis provocada por Tenia. Esta enfermedad es un ciclo presa-depredador, entonces se requiere de un hospedero intermediario infectado y por lo tanto el corte de ciclo es evitar el acceso de los perros a las vísceras y a los tejidos contaminados con la fase larvaria del parásito. Esto es difícil, sobre todo pues en jaurías de perros ferales que atacan a las crías, que consumen animales, hospederos intermediarios parasitados, o muchas veces, pues, perdón, los mismos propietarios de los hospederos intermediarios le dan los cisticercos a los perros, ¿no? Sacan así lo que ellos llaman bolsita y se lo avientan a los perros para que coman. Entonces es difícil el corte de ciclo. Aquí, si recordamos en parasitología, los nombres que reciben las larvas puede ser cisticerco, cenuro, estrobilocerco, cisticercoide o quiste hiratídico. El número de cabecitas, entre comillas, o escólex, que es la cabeza de un cestodo, el cisticerco tiene 1, igual el estrobilocerco, el cisticercoide una cabecita. Pero, por ejemplo, el cisticerco es un quiste lleno de líquido, el cisticercoide es un quiste sólido, no tiene líquido y solamente está en invertebrados. Ahí ya empezamos a diferenciarlos. El cenuro, por ejemplo, tiene un montón de cabecitas, un montón de escólices que están adheridos a la pared. El estrobilocerco tiene solo una cabecita separada del quiste y el quiste hiratídico tiene miles de escólices, miles de cabecitas que se separan de la pared con una lámina germinal y se van hacia el líquido del quiste, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, el cisticerco, el estrobilocerco, el cenuro. Aquí está el cisticercoide, esto es lo que encontraríamos en un invertebrado. Sí, es una vesícula sólida, muy pequeña,
Este es el quistidatídico. Entonces, adentro de cada una de las, son como cápsulas llenas de cabecitas. Todas estas son escólices, plural de escólex, del parásito, ¿no? Entonces, aquí están en la lámina separados del tejido por un par de paredes. La germinativa, sobre todo. Entonces, pues es la diferencia que tenemos entre las fases larvarias. Todos estos son los parásitos que pueden afectar a perros y gatos. Y entonces, bueno, Saginata solium las va a dar el doctor del Río, pero tenemos que Taenia ovis, Hidatigena, Pisiformis, Multiceps, Cerealis, Teniformes y Echinococcus afectan perros y en algún caso Taenia teniformis gatos. Y son ciclos presa-depredador. Entonces aquí están las presas y aquí el depredador. La fase infectante, que son estos cisticercos, cenuros, estrobilocercos, bueno, ya aquí no hay cisticercoide, en ese caso los vamos a encontrar en los hosperos intermediarios, en las presas. Y en el adulto encontramos estos que son los gusanos ya adultos en el intestino. Y pues antes se les llamaba, ya es un nombre obsoleto, ¿no? Cisticercus bovis, celulosa, Cenurus cerealis, Cenurus cerebralis, ya no se les llama así. Ya es más fácil, ya se les dice metacesto de y el nombre del parásito. Metacesto de Taenia multiceps, metacesto de Taenia cerealis, ya no se le llama Cenurus cerealis, por ejemplo, ya es un nombre obsoleto. Y es más fácil, metacesto significa la fase larvaria o larva de, ¿no? Larva de Taenia multiceps, larva de Taenia ovis, larva de Echinococcus granulosis, que antes se le llamaba quiste hidatídico. Bueno, en el video lo que vimos es que estos son los metacestos. Este es un metacesto de Taenia hidatigena. Esos son los cisticercos, llenos de líquido. Adentro hay una cabecita, ¿no? En cada cisticerco. Eso es lo que está en el hospedero intermediario, en una cabra, en un borrego, por ejemplo. Y eso, al ingerirlo el perro, en el perro se va a desarrollar el adulto. Que el perro lo ingiere, obviamente, mediante depredación. Ahí ingiere los cisticercos. Y en el intestino del perro ya se forma la fase adulta, que es la Taenia, con su escólex, con corona de ganchos, y esto ya lo encontramos en el intestino del perro. Podemos encontrar hasta 15 tenias en un perro y estas tenias viven alrededor de un año, ¿no? Para saber qué especie de tenia es, hay que contar las ramas uterinas, entonces es una cuestión taxonómica compleja, ¿no? También se puede hacer uso de biología molecular, pero sí llega a ser muy, muy complejo el sitio, el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, tenemos la Taenia teniformis de gato, entonces aquí es el intestino de un gato en la necropsia, y aquí está la Taenia en el intestino del gato. La importancia, bueno, por ejemplo, el caso de Taenia multiceps, su larva, su metacéstodo, está en el sistema nervioso central. Entonces, pues deterioran la masa encefálica, los ojos, la médula espinal, y esto provoca trastornos neurológicos, visuales, que hace que los animales no puedan alimentarse, pues están ciegos y mueren de hambre prácticamente. Y bueno, problemas nerviosos. En el caso, por ejemplo, de Echinococcus granulosus, del quiste hidatídico, hablando de la larva, del metacéstodo, crece más o menos 1 a 2 milímetros mensuales. A lo mejor en una cabra que pues como no quedó gestante o como es un cabrito, pues no le vamos a dar más que unos meses de vida, no hay tanto problema, ¿no? Entonces ahí pues 1 o 2 milímetros al mes en un cabrito que no va a vivir arriba de 6 meses, pues no le va a hacer nada. Pero ¿qué tal si es una persona? Si una persona que vive 70, 80 años, imagínense 2 milímetros mensuales, se le hace un quiste del tamaño de una pelota de voleibol en el hígado, en los pulmones. Es sumamente peligroso como zoonosis. En los animales para abasto no provoca prácticamente nada.
En los perros, igual que las tenias, posiblemente cierta desnutrición, quizás distensión abdominal, es prácticamente asintomática si el animal no está inmunocomprometido. El problema de este parásito es en el humano, porque es altamente zoonótico. Y aquí voy a parar un poquito el video para que no empiecen. Okay. Entonces ahí vimos el caso de equinococosis. Obviamente es muy común en la gente que caza debido a que tienen en este contacto con el parásito, ya sea con el hospedero definitivo, en este caso era el zorro, un cánido, o bien con las presas, ¿no? Entonces al abrir, por ejemplo, no sé, un venado, y de ahí tiene los quistes hidáticos en los pulmones, en el hígado, y salen las arenillas hidáticas, pueden ingresar a través de la boca si no estaba protegido el cazador, y de esa manera pues ya empiezan a desarrollarse los órganos parenquimatosos, porque el humano es un hospedero intermediario. El parásito quiere llegar a un cánido, y piensa, pues está ingresando un hospedero intermediario que va a ser consumido por un cánido, ¿no? El parásito no sabe que pues ya la gente prácticamente no es consumida por cánidos, pero pues no se descarta, ¿no? De ataques de lobos, ataques de dingos en Australia, ataques de manadas de perros ferales que sí han llegado a matar gente, ¿no? Y a consumir sus vísceras. El parásito sabe eso y se va a las vísceras de los humanos también. Ese es el riesgo de la equinococosis, en este caso el quistida tídico. Y pues, por ejemplo, causa pérdidas económicas por decomisos, prácticamente por decomisos, y los productores llegan a perder pues $18 por cabeza, ¿no? Que pues es bastante para un productor, sobre todo de caprinos, ¿no? Acuérdense que generalmente los caprinos pues a veces están en manos de productores que no son tan pudientes como los grandes ganaderos que tienen miles de bovinos productores de leche en el norte, ¿no? Del país. Generalmente las cabras, pues son para productores con menos recursos, y que estén perdiendo casi $20 por cabeza es muchísimo dinero. Puede haber una acción mecánica, obstructiva o antigénica. Antigénica, sobre todo en el caso de Echinococcus. Los antígenos de los escólices son muy peligrosos. La reacción antigénica puede llegar a matar a alguien por una hipersensibilidad. Obstruyen, imagínense un quiste del tamaño de una toronja en los pulmones, en el hígado. Y acción mecánica, pues porque están ahí estorbando, prácticamente se están moviendo los adultos también, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que la mayor parte de la patogenia son las lesiones que llegan a causar en los hospederos intermediarios. En los definitivos, pues sí es una acción exfoliadora, roba nutrientes, y posiblemente mecánica, que se esté moviendo ahí el adulto. El diagnóstico, pues se pueden ver los proglótidos grávidos en las heces de los hospederos definitivos. Sí, por eso al muchacho que estaba en el episodio que vieron, no salía positivo a parásitos en sus excretas, porque pues el humano no es hospedero definitivo y no excreta el huevo, no excreta el proglótido, tiene la larva, y las larvas pues son juveniles, no producen huevos. Entonces por eso dijo salí negativo a parásitos, porque el único que produce huevo o que saca proglótidos es el cánido. Sí, por eso en este caso la prueba tendría que hacerse en el hospedero definitivo, en los cánidos o en los gatos, en el caso de Taenia teniformis. El tratamiento, la prevención, pues es evitar que los perros, los gatos consuman vísceras infectadas con cisticercos. Esto es muy común en los mataderos, que pues encuentran una víscera con cisticerco y se lo dan a los perros que están por ahí. Es muy común. Esto es precisamente lo que hay que evitar, ¿no? El acceso de los perros y los gatos a vísceras contaminadas, y así cerramos el ciclo. Ahora, pues bueno, vamos a ver la última cestodosis de perros y gatos, que es dipilidiosis. Dipilidium, acuérdense que es un ciclo nuevamente indirecto. Pues todos los ciclos de los platelmintos son indirectos. Tienen que involucrar un hospedero definitivo, un intermediario, y en este caso el definitivo son perros y gatos, y el intermediario son pulgas y piojos. Por eso aquí les puse la imagen de un gato, porque a pesar de que diga caninum, es mucho más común en los gatos. Es más común dipilidium en gatos que en perros, pero bueno, el primero que lo reportó lo vio en un perro y por eso le puso caninum, pero es más común incluso en los gatos. ¿Por qué? Porque se acicalan mucho los gatos. Todo el tiempo se están acicalando, y por lo tanto consumen al hospedero intermediario infectado, que son pulgas o piojos.
y por lo tanto los gatos son más susceptibles a dipilidiosis por esos hábitos que tienen de estarse acicalando. En el hospedero definitivo, perros y gatos está en el intestino delgado, en el intermediario pues está dentro del invertebrado, dentro de la pulga o el piojo. Entonces aquí se ve un proglotis. Los proglotis de Dipilidium autónomos, se mueve cada uno de ellos solito en las excretas, esperando a que llegue una pulga o una larva de pulga, que son muy voraces, o un piojo, a consumirlos. Es más común que llegue una pulga. Los piojos son parásitos obligados. El piojo está todo el tiempo sobre el animal. La pulga sí está en el ambiente, la larva de pulga. Entonces es más común que las pulgas sean las que consuman la fase infectante, bueno, la infectante para ellas, y dentro de la pulga se desarrolla el cisticercoide. El perro o el gato a comer la pulga con el cisticercoide desarrollan la fase adulta, que ya es este gusano, ¿no? Y con su rostelo en forma de espinas de rosal, sus ventosas. Entonces, bueno, aquí ya es un parásito, un cestodo de carnívoro, de omnívoro, y por lo tanto ya está fuertemente armado para evitar la expulsión a través del peristaltismo. El periodo prepatente son generalmente 21 días, de que se ingiere el cisticercoide a que se desarrolla el adulto ya sexualmente maduro, son 21 días. Es un ciclo muy, muy rápido, y aquí tenemos un intestino con Dipilidium. El ciclo es, recuerden, o sea, en este caso tenemos que el perro, el gato se acicala, consumen al artrópodo con un cisticercoide, y al comerlo, bueno, se digiere la pulga, se digiere el piojo, se libera el parásito, se engancha en el intestino, crece, el parásito empieza a formar su cadena de segmentos y empieza entonces ya a volverse sexualmente maduro, a llenarse de cápsulas de huevos, las cuales, bueno, ya salen al ambiente y en el ambiente son consumidas por el invertebrado. Los signos: puede haber diarrea, pérdida de peso, van a haber proglotis en heces y sobre todo prurito anal. ¿Por qué? Porque los proglotis se mueven alrededor del ano para hacer que el perro se frote contra el piso o el hospedero intermediario, puede ser incluso un gato o un niño. Se frotan contra el piso, se revienta ese proglotis y salen las cápsulas llenas de huevos para ser consumidas por una pulga o un piojo. Entonces provoca comezón a propósito para hacer que se rasque, se reviente ese proglotis y salgan las cápsulas ovígeras para ser consumidas. Ese es uno de los signos que van a ver en un animal con dipilidiosis. Hay que hacer el diferencial. Pues, por ejemplo, puede ser un animal al que no le hayan exprimido las glándulas anales en mucho tiempo. Entonces tienen que revisar que no sean inflamación de glándulas anales. Pero bueno, aquí lo más fácil es hacer una técnica de diagnóstico y ya verían si está uno infectado. Ahí vimos ese comportamiento de caminar de ese modo por la comezón perianal que causa el parásito. Lo tuve que poner en inglés subtitulado porque en español no se escuchaba nada la grabación, ¿no? Entonces, pero bueno, era nada más para esquematizar esto. Puede ocurrir en perros y gatos de cualquier edad, de cualquier sexo, es endémico donde hay pulgas y piojos, da igual si el perro es castrado, entero, macho o hembra, no hay inmunidad significativa ni con la edad ni con la exposición, y es una enfermedad zoonótica, es común sobre todo en niños, porque pues los niños suelen besar mucho a las mascotas, y si las mascotas tienen una pulga infectada, mediante el beso, el niño puede llegar a consumir la pulga infectada y desarrollar el parásito como un hospedero accidental. En este caso, el humano es hospedero accidental y pues prácticamente no se le desarrolla el parásito, pero sí llega a tener distensión abdominal y molestias, ¿no? Prácticamente cólicos. El diagnóstico, la técnica ideal es la técnica de Graham, en el que se usa una cinta adhesiva y se observa si hay cápsulas ovígeras o si hay proglótidos en el ano del animal, o se ven los proglotis de Dipilidium directamente en las heces. Es difícil diferenciarlo de tenia a simple vista, se parecen mucho. Se tendría que tomar un pedacito de Dipilidium, presionarlo entre dos portaobjetos, presionarlo muy bien y ya empezar a ver las estructuras, el escólex, empezar a ver si los poros genitales, tenia tiene uno, Dipilidium tiene 2 poros, entonces hay que hacer el diferencial con tenias, tanto de perros como de gatos. Y los paquetes de huevos, es decir, las cápsulas ovígeras, se pueden ver en las muestras de materia fecal. Entonces se pueden ver los proglotis en las heces
o se puede hacer la técnica de Graham. Y ese pedazo de cinta adhesiva se observa en el microscopio y ya vamos a buscar las cápsulas ovígeras. O se puede ver a simple vista en el pelaje, en las excretas, y se ven ahí los proglotis de Dipylidium. El tratamiento, pues el cestodicida por excelencia es praziquantel, es muy sencillo el tratamiento, se puede dar epsiprantel, mebendazol, fenbendazol, y hay productos combinados, ¿no? Aquí ya le pegan a Giardia, aquí le pegan a las tenias, a Dipylidium, y con esto pues ya le dan incluso a las pulgas, piojos, garrapatas y a los gusanos redondos. Entonces este tipo de combinaciones llega a ser muy eficaz. Hay que eliminar las pulgas en caso de dipylidium, porque si no eliminan las pulgas, en 3 semanas van a volver a tener dipylidiosis. Si es la mascota de ustedes, pues no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué tal si ustedes le cobraron la consulta al propietario en 350 o 500 pesos, más el antiparasitario, pues ya cerca de 800 pesos la consulta con el desparasitante, y va a llegar a las 3 semanas, oiga, es usted desvergonzado porque otra vez ya está haciendo cochecito el perro y otra vez ya hay semillas de pepino en las excretas? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes no controlaron al hospedero intermediario. Entonces, ni modo, aunque se le cobre más, ustedes estudiaron pues prácticamente 6 años o más, le cobran lo necesario, le administran una pipeta antipulgas o un tratamiento, un collar, lo que sea necesario, y con eso van a protegerlo tanto de pulgas como de dipylidium, cueste lo que cueste, ¿no? Y pues hay que concientizar a la gente del efecto que tienen los parásitos, sobre todo perros y gatos, en la salud animal. Son zoonosis, muchas de ellas que ya vamos a ver en nematosis, muy relevantes, ¿no? Hablar con los propietarios de esto. Y bueno, desechar adecuadamente las excretas para evitar que, por ejemplo, esto sea consumido por piojos o pulgas. Y pues sería todo. Y ahora sí, vamos a dar la palabra al doctor Vic para ver las cetosis más interesantes. Gracias, Jazz. Ok, voy a compartir pantalla, chicos, para que empecemos. A ver por qué no me quedé. Sí, hay una pregunta, ¿sí? Ay, sí, yo, doctora, en el caso de aves, cuando hablábamos de los desparasitantes en agua y comida, siempre he tenido la duda de cómo sabemos que bueno, en este caso el ave consume la cantidad necesaria de desparasitante, por ejemplo, en alimento y agua. Sí, bueno, en este caso, incluso en aves, en borregos, en todas las especies es un volado. No hay modo de saber, muchos de ellas quedan subdosificados, sobre todo en animales que tienen tendencias a las jerarquías, en las que siempre va a haber un animal alfa que va a ser el primero en comer, va a ser el que más se medique. Entonces, sí, en estos casos, sí, muchos van a quedar subdosificados, pero ahí pues lo que se argumenta, ¿no? Que al darlo varios días, es decir, no se les da una sola toma, sino que se dan de 3 a 5 días, se dejan a veces intervalos de 2 días y se repite el tratamiento, pues ya garantizamos por lo menos que tenga la dosis terapéutica. Por eso generalmente los tratamientos en agua y alimentos son tan prolongados. Por ejemplo, los anticoxidianos son a veces de 28 días seguidos los que hay que dar, precisamente para que todos los animales lleguen a tener la dosis terapéutica. Perfecto, muchas gracias. No, ¿de qué, Paula? Ok, bueno, vamos a continuar con los temas que vienen en el programa de la asignatura. Ya hablamos la clase pasada y esta acerca de lo que es la cestodosis. Ahora toca ver 2 metacestodosis. La doctora Yasmín ya les comentó muy bien que existen otras metacestodosis que pueden estar afectando a otras especies, a otros animales. Sin embargo, 2 de las que cobran más relevancia es la cisticercosis bovina y porcina. Sobre todo la porcina, ¿por qué? Porque también participa ahí el hombre. El hombre es el hospedero definitivo de las 2 tenias. En el caso de la cisticercosis bovina es causada por los metacestos de tenia saginata, y en el caso de la cisticercosis porcina es por la presencia de tenia solium.
No podemos dejar de hablar del complejo teniosis cisticercosis. ¿Por qué? Porque el ser humano está involucrado en la diseminación de esta enfermedad y es el nodo central de la misma. Anteriormente se satanizaba mucho a los cerdos de la transmisión de esta enfermedad. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento del ciclo, porque no hay educación para la salud y se pensaba, por ahí lo van a ver hasta más adelante, traigo unos ejemplos, donde se comentaba que si uno comía carne de cerdo te iba a dar cisticercosis, neurocisticercosis, que eso iba a poner en riesgo tu vida, o que ibas a poder desarrollar convulsiones por el resto de la misma. Entonces ahorita lo que vamos a dejar claro es qué es lo que pasa si uno ingiere, por ejemplo, carne con cisticercos, qué pasa si ingiere alimentos, agua o por malos hábitos de higiene ingiere huevos de Taenia solium, porque particularmente Taenia solium es la única que puede causar cisticercosis humana. Taenia saginata no. Pero bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo vamos a definir esta enfermedad? Como una infección causada por la presencia de las fases larvarias, también conocidas como metacéstodos o cisticercos de las tenias que afectan al hombre. Son parasitosis que son de carácter zoonótico, también tienen un interés económico bastante elevado, sanitario, y se consideran enfermedades que son endémicas en los países que se encuentran en vías de desarrollo y en las zonas rurales de los mismos. Sin embargo, vamos a ver que en otros países, que son países desarrollados, muchas veces ya vamos a encontrar áreas endémicas o que se presentan casos de este tipo de infecciones. ¿Por qué creen que sea esto? ¿Por qué creen que en países desarrollados también podamos encontrar estas enfermedades que normalmente son consideradas enfermedades del tercer mundo? ¿Qué creen que esté pasando por ahí? Y que ya es mucho más fácil que nosotros hagamos. Antes era pues más difícil, pero ahorita ya es muy fácil que el humano haga esto y que también esté trasladando a sus parásitos con él. ¿Qué hacemos ya muy simple? Antes pues era más complicado. Como llevar comida cuando vamos de viaje. No deja de eso, la comida siempre sí te la revisan, ¿no? Hay productos de origen animal o de vegetal o cosas que no puedes transportar de un país a otro. Sin embargo, jamás piden análisis coproparasitoscópicos, ¿no? Y viajamos nosotros, pero también viajan nuestros parásitos con nosotros, ahí van muy felices. Y pues también los problemas que hay de inmigración, ¿no? Muchos de estos, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país que está fronterizo con México, pues los problemas de inmigración también generan que estas personas que llegan a esos destinos donde se consideran países de baja prevalencia en la cisticercosis humana, tengan cerca de las zonas fronterizas lugares que son endémicos por la presencia de los inmigrantes que también transportaban sus tenias y que son una fuente de contaminación importante en el ambiente. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a los agentes etiológicos, pues vamos a tener dos. Uno que va a causar la cisticercosis bovina. Estos van a ser los metacéstodos o cisticercos de Taenia saginata. Es más fácil decirle metacéstodo de Taenia saginata. Y en el caso de los porcinos, de la cisticercosis porcinos, van a ser los metacéstodos de Taenia solium, que anteriormente eran conocidos como cisticercos celulose. La Taenia solium, como puede llegar a ser un parásito que puede llegar a medir hasta 9 o 10 metros, recibe el nombre de solitaria porque es tan demandante energéticamente y te capta tantos nutrientes y es tan de gran tamaño que no, muy rara vez deja que se desarrolle otra tenia al mismo tiempo en el intestino. Por eso es conocida como solitaria. En el caso del metacéstodo de Taenia solium, dependiendo del país en el que se encuentre o de la región de nuestro país, puede encontrarse con distintos nombres, como va a ser zaguate, grano, granizo, granojo, fresilla, alfilerillo, tomate o tomatillo. De hecho, muchas personas de estas comunidades rurales consumen esa carne con cisticercos. Ven que la carne tiene cisticercos, hasta la venden un poco más cara y dicen que estos cisticercos le dan mejor sabor a la carne. Por eso también tiene que existir una educación para la salud en estas comunidades para que nosotros planteemos el riesgo que puede ocasionar ingerir esta carne con cisticercos y que no se realice. Ahorita más adelante vamos a ir viendo esta parte también. Términos importantes para comprender este tema de cisticercosis, pues primeramente que es el cesto, que es la fase adulta de la tenia,
que vamos a encontrar en el humano va a tener a estos parásitos a nivel intestinal, tanto Taenia solium como Taenia saginata, y bueno, estas partes son cosas de la misma anatomía del parásito, que pues ya se han ido hablando, como su escolex, su estróbilo y los proglótidos. El metacéstodo como tal es el término que hablamos cuando hablamos de metacestodosis, es la fase larvaria de estas tenias. Tenia saginata, Cysticercus bovis o metacestodo de Tenia saginata, y en el caso de Tenia solium, Cysticercos celulose. También, como vimos en los videos que presentó la doctora Yasmín, los cisticercos, en este caso, también son unas vesículas con una pared que va a ser muy fina, que van a tener un líquido translúcido en su interior, y un puntito blanco que llegamos a ver en el interior, o la cabecita, es el escolex que se encuentra invaginado. ¿Dónde los vamos a localizar? En los hospederos intermediarios, que en el caso del metacesto de Cysticercus bovis van a ser los bovinos, y en el caso de metacesto de Taenia solium, puede ser tanto el cerdo como el humano. Entonces aquí estamos viendo que el humano no va a participar como hospedero definitivo, sino que también por la ingestión accidental de los huevos de la tenia, puede ser un hospedero intermediario. Aquí está donde los vamos a localizar. Se pueden encontrar en distintos órganos y tejidos, pero la mayoría de los cisticercos los vamos a encontrar en el tejido muscular o en el sistema nervioso central. Aquí podemos ver en esta imagen un corte de cerebro donde vemos una gran cantidad de cisticercos en él, también en órganos como el corazón, el hígado, los pulmones, el riñón, y pueden tener migraciones también accidentales al globo ocular y se pueden almacenar en la cámara anterior del ojo. En esta imagen podemos ver un ojo de una persona que tenía un cisticerco afectando ahí, ¿no? Y puede generar pérdida de la visión, algunas otras cosas. En cuanto al ciclo biológico, pues vean, es sencillo, dentro de lo que cabe, pues es sencillo, solamente vean, el humano va a tener tanto a Taenia solium como a Taenia saginata, depende de con cuál se infecte, y estas van a liberar los huevos en las heces, y si el humano accidentalmente llegara a ingerir los huevos, ya sea por malos hábitos de higiene, no lavarse las manos después de ir al baño, antes de preparar alimento, y era portador de la Taenia solium, se puede autoinfectar y desarrollar problemas como la neurocisticercosis, que sería lo peor que le podría pasar. En el caso de cisticercos o el metacesto de Taenia saginata, pues tiene que ser ingerido por un bovino, el de Taenia solium por un porcino, y dentro de ellos van a desarrollar los cisticercos. Esta carne con cisticercos, para que el ciclo culmine, tiene que ser ingerida nuevamente por un humano. Cuando el humano le ingiere, estos cisticercos van a llegar a su órgano blanco, el cual es el intestino, y se va a dar el proceso de la evaginación del escolex. El escolex va a evaginar, se va a fijar al intestino y va a empezar a crecer para hasta desarrollarse el parásito adulto. Esto es nuevamente lo mismo, es un ciclo, es el mismo ciclo que estamos viendo como muchas veces los cerdos, y ahorita lo vamos a hablar un poco en la epidemiología, la forma en la que los cerdos se infectan con los cisticercos es por los hábitos coprófagos que tienen. Y muchas veces en las comunidades rurales existen zonas que están destinadas para que los humanos lleguen, defequen, y el cerdo llegue posteriormente a comerse esas heces, y es la forma en la que mantienen limpia el área. También tienen letrinas que tienen un hueco en el cual el cerdo tiene acceso a las heces del humano al momento en el que llega a defecar. Entonces, si el cerdo come estas heces contaminadas, va a desarrollar los cisticercos. Esta carne que contiene los cisticercos, si está cruda o mal cocida, y el humano se la come, ¿qué creen que va a desarrollar el humano? Si come carne con cisticercos. Recuerden que el cisticerco es la fase larvaria. Si el humano ingiere esta fase larvaria contenida en la carne, ¿qué va a desarrollar? ¿Teniosis? Bien, Daniela, teniosis, ¿no? Va a desarrollar teniosis, va a desarrollar la teniosis. ¿Y cuál es el riesgo? Que muchas veces, pues, esta tenia, pues, va a crecer, va a desarrollar
va a comenzar a producir huevos. Estos huevos pueden llegar a contaminar distintos alimentos, ¿no? Por malos hábitos de higiene, el humano la podría arrastrar directamente a una tortilla. Por ejemplo, aquí les pongo el caso de un taquero que puede estar arrastrando los huevos en la tortilla, o si hay malos, no se limpian y desinfectan frutas y verduras y fueron regados con aguas negras que estuvieran contaminadas con heces de un humano que tuviera una tenia, podríamos encontrar los huevos contenidos en estos alimentos. Entonces, pues si el hombre accidentalmente ingiere los huevos de la tenia, ahí es cuando le va a dar cisticercosis o en el peor de los casos neurocisticercosis. Aquí, ¿qué sería la peor? Dices, pues sus tacos van con pasto, con cebolla y con cisticercos. Si se come la carne con cisticercos, le va a dar teniosis, pero si de casualidad el cilantro había sido regado con aguas negras y están contaminados con huevos de tenia, es peor ingerir el cilantro con huevos de tenia que pues los cisticercos como tal, ¿no? Porque el cisticerco al desarrollar el parásito adulto, con que se echen unas tabletas de praziquantel, lo van a eliminar. Sin embargo, la neurocisticercosis para el tratamiento ya es algo mucho más complicado, no solamente se dan antiparasitarios, se tienen que dar anticonvulsivos, se tienen que dar antiinflamatorios, entre muchas otras cosas que pues no nos compete a nosotros hablar mucho porque son cuestiones de medicina humana. Pero ahí está el riesgo. Entonces, si se ingiere cisticerco, se va a desarrollar la teniosis. Si se ingieren los huevos, se va a generar la cisticercosis. Y muy importante, siempre recordar que el nodo central de la infección es el teniósico, no es el cerdo, ni es el bovino, aunque el bovino no genera cisticercosis en el humano, no es culpa de los animales de producción, sino del humano que por malos hábitos es el responsable de infectar a estas especies con los huevos y que desarrollen las fases larvarias en su organismo. ¿Por qué es importante esta enfermedad económicamente? Pues tiene en México sobre todo porque hay varios puntos de vista que tenemos que ver. Hay originar pérdidas económicas cuantiosas. ¿Por qué? Porque se tienen que decomisar estas canales al momento de que se encuentra un solo cisticerco, es motivo de decomiso de la canal. Sin embargo, en las matanzas de traspatio o en los rastros no autorizados, pues esto muchas veces puede pasar inadvertido o como les decía, estas matanzas de traspatio clandestinas, pues la gente hasta le gusta más consumir esta carne con cisticercos que porque da mejor sabor. Entonces también tenemos que es un problema de salud pública, va a tener un impacto económico en salud pública y pues también el impacto cultural porque hay un desconocimiento de la enfermedad, un desconocimiento del ciclo, lo que va a generar que mucha gente por temor a lo que leyó más ahorita con las redes sociales o lo que escuchó de la vecina Cholita, disminuya o quite de su dieta totalmente carne de cerdo, ¿no? Cuando salían muchos problemas de neurocisticercosis, en muchos lugares disminuyó drásticamente el consumo de carne de cerdo solamente por el desconocimiento de cómo se lleva a cabo el ciclo y cómo se transmite la enfermedad. En cuanto a la distribución de la cisticercosis, pues sobre todo, como les mencionaba, se encuentra más en los países que se encuentran en vías del desarrollo. Por ejemplo, vean, México y muchos países de Sudamérica son considerados de alta prevalencia, así como zonas de Asia y algunas partes de África en la cisticercosis humana. En Estados Unidos, por ejemplo, estos dos puntitos era lo que les mencionaba, ¿no? Estas áreas endémicas dentro de Estados Unidos que se considera un país donde hay baja prevalencia y que los casos que se presentan es por la inmigración o por las personas que viajan, que tienen al parásito y transmiten la enfermedad entre sus pobladores. Ahí hubo un caso bastante curioso de una familia de judíos, eran 4 personas, eran judíos todos, no consumen carne de cerdo y posteriormente todos murieron de neurocisticercosis. Y todos se preguntaban cómo se había dado el contagio, si ellos no consumen carne de cerdo, no pudieron desarrollar la tenia y autoinfectarse. Y pues cuando empezaron a investigar todo, vieron que la persona que les hacía la limpieza y los alimentos era una persona de origen mexicano y pues que tenía malos hábitos de higiene,
entraba al baño, regresaba a preparar los alimentos, no se lavaba las manos, contagió la comida con huevos de la tenia que tenía, y esto les generó neurocisticercosis a estas personas que pues lamentablemente perdieron la vida. Hay otros mapas que son más recientes, pero pues en estos podemos observar, por ejemplo, este del 2017, que es de los más recientes en cuanto a la presentación de la teniosis y la cisticercosis porcina en Centroamérica. Vemos que desde nuestro país, desde la península de Yucatán, Centroamérica y parte de Sudamérica, se sigue presentando y hay reportes tanto de teniosis humana como de cisticercosis porcina. Esto es en cuanto a la epidemiología de tenia saginata y de la teniosis y cisticercosis por tenia saginata, donde de nueva cuenta vemos que en todo el continente americano hay reportes de ocurrencia de teniosis humana por tenia saginata, pero también hay reportes de la cisticercosis bovina. Aspectos epidemiológicos, pues realmente, pues ahorita ya mencionamos algunos. En los cerdos, la sintomatología es muy difícil de observar, aunque ahí dice que salvo en infecciones intensas, pues no es del todo cierto, ¿no? Ya como lo platicábamos la semana pasada de esta cerdita que infectamos y que hicimos distintos experimentos con ella, y gracias a los cisticercos que obtuvimos de ella, pues no, nosotros al momento de sacrificar ese animal, tenía cientos de cisticercos a nivel del sistema nervioso central, tenía cientos de cisticercos en el corazón y tenía miles en los músculos. Y aún así, cuando nosotros veíamos al animal, se veía clínicamente sano, clínicamente sano. Otro de los aspectos epidemiológicos, ya les había hablado de esto de los hábitos coprófagos del cerdo y que tienen esto para consumir las deyecciones humanas. Esta imagen, las dos imágenes de abajo era lo que les comentaba. Esta es una letrina de una zona rural donde en la parte de atrás hay un hueco donde el cerdo, en cuanto escucha que abre la puerta el humano, ya sabe que va a comer y ya tiene ahí su carita preparada para poderse alimentar en cuanto el humano empiece a defecar. En la parte de arriba, en la primera foto, vemos a un niño que está defecando en el río, y pues si llegara a tener una tenia, los huevos de esta tenia pueden ser arrastrados por varios kilómetros río abajo, y si la gente que se encuentra río abajo utiliza esta agua para lavar sus alimentos o para consumo propio y no hacen un proceso de hervirla o clorarla o demás, pues puede estar ingiriendo los huevos de la tenia y de esta forma se infecta con la cisticercosis. Nuevamente aquí vemos a este niño como está defecando y el cerdito ya solamente está esperando a que termine para poder tener acceso a las heces. Aquí este cerdo está ingiriendo las heces y en la parte de abajo son estas zonas que les comentaba que se encuentran en las periferias de muchas de las comunidades rurales, donde la mayoría del pueblo va a defecar y pues los que se encargan de hacer la limpieza del área son los cerdos que están por ahí. Y pues luego muchas veces estos cerdos son los que consumen los mismos pobladores, pueden desarrollar la teniosis y por sus mismos malos hábitos de higiene, posteriormente también tener tanto su tenia como su cisticerco, porque las tenias y los cisticercos pueden vivir por mucho tiempo dentro del cuerpo del hospedero. Aquí está cómo pueden vivir hasta 3 años los cisticercos en los animales infectados. Podemos ver en distintos cortes cómo está la presencia de estas vesículas con líquido en el interior y esta pequeña bolita que es el descolex que se encuentra invaginado todavía. También muchos de estos mercados venden estas carnes a un mayor valor y pues lo que les comentaba que le dan mejor sabor, o la pueden procesar a veces para hacer algunos embutidos. Si no se hace la maceración de una forma adecuada, pues en estos embutidos todavía podemos encontrar algunos cisticercos que se van a mantener viables por un periodo de tiempo determinado. Los cortes de carne que son de un grosor, pues un grosor considerable, pues aquí lo que vemos es que esta carne está sellada, por afuera está bien cocida, pero en el centro está todavía cruda. Y si la temperatura interna del corte no es la adecuada para matar a los cisticercos, pues todavía los podemos encontrar viables en esa parte.
Importantísimo, limpieza, lavar y desinfectar bien todos los vegetales, frutas y verduras que hayan sido y que muchos de ellos son regados con aguas negras para su crecimiento. Importante, ¿no? Porque ahí también pueden estar contenidos los huevos de estas tenias. ¿Cuál va a ser la patogenia que van a ejercer sobre todos estos cisticercos? Pues van a tener algunos de ellos una acción antigénica, sobre todo si se llegara a romper la pequeña envoltura en la cual se encuentran contenidos, porque van a liberar todo el contenido que tienen en su interior y van a generar una respuesta inflamatoria bastante fuerte. También hay una acción traumática, esta sobre todo del adulto, cuando la tenia se fija al intestino del humano, también es una tenia armada, tiene su rostelo con ganchos y sus ventosas y van a estar generando no solamente traumatismo, sino también irritación, una enteritis de tipo catarral. También puede haber peritonitis, una hepatitis traumática por la presencia de los cisticercos, así como una encefalitis también de tipo traumática. Si se va al ojo puede causar iriditis, coroiditis y finalmente pues lo más evidente y lo que nosotros lo notamos que casi hasta que ya están en rastro es la presencia de estas vesículas en el músculo estriadoesquelético o en el músculo cardíaco. ¿Cómo vamos a diagnosticar y dar tratamiento para esta enfermedad? Por ejemplo, ¿cómo diagnosticarían a un teniósico? ¿Qué harían para diagnosticar a un teniósico? Recuerden, es un céstodo que se encuentra a nivel intestinal. ¿Qué podrían hacer para diagnosticarlo? ¿Qué Por libera? coprología. Ajá, por coprología, ¿no? ¿Qué libera el hombre como tal? ¿Qué va a estar liberando si tiene una tenia? Va a liberar huevos. Y esos huevos, pues los podemos buscar en un análisis coproparasitoscópico por la técnica de flotación o de Faust. También se podrían diagnosticar por ahí por técnicas de Lisa, aunque es complicado. ¿Por qué? Porque muchos de los antígenos del cisticerco son compartidos con la tenia. De hecho, ahí en la carpeta de información adicional, les subí un capítulo del libro que nos acaban de publicar hace como 2 meses, donde ponemos en evidencia lo complicado que es hacer un inmunodiagnóstico para la neurocisticercosis. Mucho tiene que ver con la reacción cruzada que hay de los antígenos del parásito adulto con los del cisticerco y que son compartidos. También para la cisticercosis o neurocisticercosis se podrían hacer tomografías para poder evidenciar la presencia de estas vesículas en los diferentes tejidos de los hospederos intermediarios. El tratamiento para la teniosis, pues con el praziquantel es más que suficiente, como les comentaba. Para la cisticercosis, pues todo va a depender del estadio en el que se encuentren los metacéstodos. Si están en una forma aguda, en un estado encefálico agudo, se tiene que dar un benzimidazol como el albendazol, que lo que va a hacer es matar al parásito. Sin embargo, cuando ustedes matan al parásito, va a liberar el contenido que tiene en esa vesícula y pues entonces se tienen que dar antiinflamatorios. Se tienen que dar antiinflamatorios como la dexametasona para que la respuesta inmunitaria no sea tan exacerbada y se genere que el paciente pueda tener complicaciones o hasta la muerte. En el estado quístico, pues se puede dar también albendazol para terminar de matar al parásito y dependiendo de la zona en la que se encuentre, si está en el sistema nervioso central, se podría hacer la remoción quirúrgica. Cuando están parcialmente degenerados, pues solo hay que terminar de degenerarlo con albendazol y ya cuando se degeneró, cuando ya se está calcificó, pues ya ni siquiera se da tratamiento, solamente pueden quedar secuelas como convulsiones y pues se tienen que dar de anticonvulsivos por el resto de la vida del paciente generalmente. De hecho, la mayor cantidad de casos de convulsiones causadas por parásitos, no, sino es que la principal, son convulsiones debidas a la presencia de neurocisticercosis en las personas. Y son los que más llegan aquí en neurología en la Ciudad de México, gente que viene de provincia con estos problemas y que son diagnosticadas con neurocisticercosis. Aquí está nuevamente lo de los diagnósticos, tamizado para ver los proglótidos en las heces del humano, la flotación o el Faust.
La cisticercosis, pues post-mortem generalmente, porque les digo, generalmente son asintomáticos. Sin embargo, pues también se podrían hacer pruebas ecográficas, como vemos aquí, una ecografía de un experimento que se realizó con Taenia saginata, donde podemos ver estas vesículas en uno de los músculos que normalmente se revisan al momento de hacer la inspección en rastro, como son los músculos maceteros. También el diagnóstico post-mortem, pues hay que buscar todos estos cisticercos en las regiones accesibles a la exploración, sobre todo en músculos como la lengua, en los maceteros, en los intercostales, son de los que más se revisan. Vísceras como el corazón, que ya vimos que puede tener una gran cantidad de estos cisticercos. Ya si fuera en el humano, pues también tendrían que buscar al adulto, podrían hacer hasta una endoscopía por ahí para buscarlo. Sin embargo, pues a nosotros nos interesa más lo de los hospederos intermediarios. Vemos aquí, pues vemos un músculo estriado de bovino y todas estas vesículas que se ven son metacéstodos de Cysticercus bovis o el metacesto de Taenia saginata. Este es un riñón y también vemos aquí, ya no le puse las flechitas, pero estos que están aquí son los mismos metacestos de Taenia saginata. Este es un corazón de cerdo y vean la cantidad de cisticercos que puede llegar a contener. Y de verdad que el animal se ve clínicamente sano. Así es como las ven cuando ya las quitamos. Es un trabajo bastante laborioso. Nos tardamos 3-4 días en revisar muy bien la carne y aún así no terminamos, porque eran cientos y cientos de cisticercos que estaban contenidos en el músculo de la cerdita que nosotros infectamos. De hecho, hay que quitarlos con muchísimo cuidado, porque si se llegan a romper, se tienen como una pequeña cubierta que forma parte del tejido muscular, y si nosotros llegamos a romper el cisticerco, pues ya no es viable, ya no nos servía para los experimentos que queríamos realizar en ese entonces. Aquí hay una lengua, que también se realizaron cortes de la lengua, es uno de los órganos que se revisan primeramente al momento del sacrificio, y también podemos ver todos estos metacéstodos de Taenia solium en la lengua de este cerdo. En el humano también hay veces que se pueden llegar a poner estas pequeñas bolitas, estos metacéstodos en músculos como la lengua. A lo mejor se ponen en un músculo y ni siquiera nos vamos a dar cuenta que lo tenemos ahí. Los problemas es cuando se pueden ir al ojo o cuando se pueden ir también en el corazón del humano o al sistema nervioso central. Este es el artículo, el capítulo del libro que les decía que acabamos de publicar. Quien guste esté en esa carpeta, lo puede descargar y leer, y si tienen alguna duda al respecto, lo podemos platicar en alguna otra ocasión. Pero es bastante interesante cómo es difícil el inmunodiagnóstico de la neurocisticercosis y siempre tiene que ser complementario con algunas otras técnicas para dar un diagnóstico acertado. Para tratamientos, realmente, aunque se aplican los mismos productos tanto para el hospedero intermediario como en definitivo, en los cerdos generalmente no se da tratamiento, porque les decía que es un hallazgo que se da hasta el momento en el que llegan al rastro. Algunos de los fármacos más utilizados son el albendazol y el mebendazol, así como el praziquantel. Ok. ¿Qué observan en esa imagen? ¿A qué se parecen estas dos estructuras que se ven aquí? ¿Son huevos? Bien, Daniela, son huevos. ¿De qué tenía? No lo sabemos, pero es un caso clínico que estaba viendo por ahí de una persona a la cual le hicieron una biopsia de tejido de intestino, y al momento de que se hizo el proceso de fijación, pues los huevos se quedaron fijados también con esta técnica. Son huevos de Taenia que salen ahí. Pero vean, morfológicamente, pues se parecen, nada más que aquí se tiñó la célula interior. Sin embargo, pues la capa gruesa que tienen con sus líneas transversales son muy características de estos huevos de las Taenias. Medidas de prevención y control. Súper importante la buena higiene. Tener una buena higiene, lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, antes de preparar alimentos, lavar y desinfectar las verduras en todo momento. Una doctora por ahí lo comentaba muy ciertamente, decía, es que realmente si nosotros tuviéramos buenos hábitos de higiene,
esta enfermedad no sería un problema. Pero realmente a las personas de las comunidades rurales es muy difícil hacer que cambien esa forma de pensar. Ahorita les hablaré acerca de la campaña de letrinización y qué pasó para evitar que la gente estuviera defecando al aire libre, que que los cerdos tuvieran acceso a las excretas, pues no funcionó, porque ya es muy difícil cambiar los hábitos y costumbres de las personas adultas. ¿En qué nos tenemos que enfocar? Pues en esto de divulgación científica, de hacerlo de una manera muy amena. ¿Para qué? Pero sobre todo en los niños. Probablemente a ellos sí se les quede que ya no tienen que hacer esas cosas, que tienen que lavar y desinfectar frutas y verduras, lavarse las manos antes y después de ir al baño, etcétera, etcétera, para que en un futuro ellos lo reproduzcan con sus hijos. Educación para la salud. Todo esto que les estoy diciendo es parte de la educación para la salud. Se han hecho campañas donde se van a las comunidades rurales a hablarles de este tipo de problemas, de que no deben de consumir carne con cisticercos, que tienen que usar letrinas, que no dejen que los cerdos tengan acceso a las excretas. Por ahí se les dio, el gobierno hasta les compró letrinas, se les compraron letrinas para usarlas, y la sorpresa que se llevaron meses después fue que la gente seguía defecando al aire libre, los cerdos se seguían comiendo esas heces y las letrinas las utilizaron como lavaplatos, ¿no? Entonces, pues, es un poco complicado esto de la educación para la salud. Otra cosa importante, y pues ahí que sí tiene que participar también un médico veterinario directamente, es inspeccionar las carnes de una forma adecuada para ver si no hay la presencia de estas vesículas. Ok, y esto es lo que les decía, muchas veces uno se encuentra en las redes sociales este tipo de publicaciones y los comentarios que lee uno en ellas pues son así de, no, ya no comas carne de cerdo, ve lo que puede pasar. Entonces ahorita ustedes que me digan esto de cómo empezó y así de así se come la carne, es momento de entenderlo de una vez, cómo terminó. Y pues vemos ahí una tomografía donde podemos ver una masa encefálica con un montón de cisticercos. ¿Qué ven bien o mal en esa imagen? Les voy a decir la primera para empezar. Esta es una... ¿Se refiere, perdón, Adelante, adelante. a que la carne está como muy cruda o a qué se refiere? Sí, se refiere a que la carne está muy cruda y que por ahí podría haber cisticercos de Taenia solium o metacestos de Taenia solium. Pero para empezar, ¿ustedes ven este corte y podrían distinguir si se trata de un corte de res o de cerdo? Es de res, porque está muy roja. ¿Verdad, Fernanda? Es de res, es un corte de res. Para empezar, ese es el primer error. Es un corte de res y ya vimos que si el cisticerco Cisticercus bovis no causa neurocisticercosis en el humano. Ahí está el primer error, o qué está mal en esa imagen. ¿Qué otra cosa está mal? Si se come la carne con cisticercos, ¿qué va a pasar? ¿Desarrolla teniasis? Desarrolla teniosis, ¿no? No va a desarrollar neurocisticercosis. Entonces, pues esas son las cosas que están mal. Primero es carne de bovino, y la carne de bovino no va a transmitir cisticercosis al humano. Luego, si se ingiere la carne cruda o poco cocida, no te va a dar cisticercosis, te daría teniosis. Para que el paciente tenga neurocisticercosis, tendría que ingerir los huevos de tenia, ya sea en alimentos, agua o por malos hábitos de higiene. Pero son con las cosas que muchas veces nos encontramos en las redes sociales y que solamente alarman y malinforman a la gente. Es nuestro deber, si algún día tienen algún amigo que comparte este tipo de información, que se la aclare de una forma que pues tampoco se sienta ofendido, pero que le quede claro que el consumo de carne de cerdo no le va a causar neurocisticercosis y que pues el nodo central de la infección somos los humanos, que por malos hábitos de higiene podemos estar transmitiendo esta enfermedad. Este artículo se evaluó el tiempo que tarda, el tiempo y la temperatura que se necesitan para que los cisticercos no sean viables. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Pues el primero es que se vio que los metacéstodos eran completamente viables después de cocinarlos a una temperatura de 40 grados centígrados durante hasta 1 hora. Posteriormente se aumentó la temperatura
y se vio que no eran viables después de cocinarlos durante más de 40 minutos a una temperatura central. ¿A qué me refiero? Que si el corte es grueso, te tiene que meter un termómetro que mida la temperatura no de la superficie de la carne, ¿no? Sino la que está en el centro. Entonces, pues ahí se vio que no eran viables después de 40 minutos a 50 grados centígrados. Y finalmente, todos los metacéstodos estaban muertos después de cocinar durante 30 minutos a una temperatura central de 60 grados centígrados, y a 70 grados centígrados se encontró que no eran viables después de 20 minutos. Y todos estaban muertos después de 10 minutos de cocción a 80 grados centígrados. O sea, hay una relación inversa, proporcional, de que entre mayor temperatura es menor el tiempo que se necesita para poder matar a estos cisticercos. También se le hacía muy mala fama a las carnitas, ¿no? De no consumas carnitas porque te vas a infectar de cisticercosis. Ya vimos que no. Y aparte, pues la temperatura que alcanza la carne de cerdo en una olla de carnitas y el tiempo que las mantienen, seguramente son suficientes para que el 100% de los metacéstodos murieran por ese método. ¿Qué sería más riesgoso? Consumir carne, por ejemplo, la carne al pastor. La carne al pastor, por el tipo de cocción que lleva a la brasa, no toda se cose de forma uniforme, no se alcanza una temperatura central requerida para poder eliminar estos parásitos, así que dependiendo del tipo de preparación que tenga la carne, podemos tener o no mayor o menor riesgo de ingerir estos cisticercos y desarrollar la teniosis. Por ahí está la norma oficial mexicana 021, que es la que está enfocada en la prevención y control del complejo teniosis-cisticercosis. ¿Y cuáles son los puntos principales que nos dice esta norma? Pues que la teniosis por Taenia solium es una enfermedad exclusiva del humano, que ahorita vamos a platicar que tal vez sí, bueno, según la NOM sí, pero pues a lo mejor pueden existir hospederos que no están reportados. Y se los voy a comentar por ahí porque nosotros hicimos experimentos donde el hámster puede desarrollar las tenias, nunca alcanzan a madurar como si fueran en un humano, pero de que sí se llegan a adherir y crecen dentro del hámster un poco, sí puede pasar. ¿Quién nos dice que no? En la naturaleza podrían existir este tipo de reservorios que jamás se han considerado. Otra cosa importante, pues es esto, ¿no? Que la falta del control sanitario de la carne de cerdo y muy importantemente la matanza clandestina juegan un papel muy importante, bueno, y el consumo de esta carne en forma semicruda o con granillo, que son cisticercos vivos, van a contribuir a que se esté presentando la infección. Nuevamente, pues también ya hablamos un poco de lo de la infraestructura sanitaria básica para la eliminación adecuada de excretas y evitar que los cerdos tengan acceso a la misma. Y muy importante, la educación para la salud. La educación para la salud también es muy, muy importante. Así como los programas de vigilancia sanitaria realizados por médicos veterinarios o tecnistas. Aquí hay otra norma oficial, la 194, que tiene que ver con productos y servicios, así como especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales. ¿Qué es lo que nos especifican? Que la inspección de cada animal en cuanto a la cisticercosis en porcinos o en bovinos debe de ser ausente. No puede haber ni uno. Con que se encuentre uno, esa canal se tendría que desechar. Igual en cuanto a las vísceras, igual debe de estar ausente. Si hay la presencia de uno, se tienen que desechar. Por ahí hay investigación donde se han utilizado el desarrollo de vacunas contra la cisticercosis porcina. Una de las que ha tenido más éxito es la vacuna T-Sol 18, que fue desarrollada aquí en el país. Hay otra vacuna que ahorita no recuerdo el nombre, que se realizó con antígenos de un modelo experimental de la cisticercosis porcina, pero esta es cisticercosis experimental murina por Taenia crassiceps. Es mucho más efectiva esta T-Sol 18, que sí es proveniente de cerdo directamente, y en algunos estudios se ha reportado una efectividad desde el 95 hasta el 99.5. Sin embargo, pues ahí también no solamente usan la vacuna, sino también combinan la vacuna con tratamientos con febendazol y ven si esto ayuda a disminuir la cantidad de cisticercos
que hay en el tejido muscular, pero no son muchos, ¿no? Siendo que tiene una efectividad, entre comillas, tan buena, no hay muchos estudios al respecto de esta vacuna, así que hay que tomarlo con cierta precaución, además de que los parásitos y sobre todo los helmintos tienen esta característica de evasión de la respuesta inmune muy desarrollada, y probablemente si estas vacunas se hicieron con antígenos ya hace unos años, conforme vayan pasando los años van a ir perdiendo efectividad por mecanismos como la variación antigénica. Sin embargo, pues son buenas cifras, 95 a 99.5% es bastante bueno. Aunque también esta enfermedad realmente que cuando uno tiene bien nutridos a los animales, nomás no les pega. No sé si les comenté la vez pasada, pero eso era lo que pasaba cuando muchos investigadores intentaban infectar a cerdos con Taenia solium, dándoles huevos de Taenia solium para que desarrollaran cisticercosis, no podían, el cerdo no los desarrollaba. ¿Por qué? Porque el cerdo comía muy bien, tenía alimento de la mejor calidad, tenía sus nutriólogos, el área donde estaba con aire acondicionado, tenía 100% de bienestar animal, cero estrés, así que estos animales tenían un sistema inmune totalmente, ¿cómo lo podré decir? Competente, era muy competente, y en cuanto entraban los huevos, ni siquiera dejaban que se establecieran y los eliminaba el sistema inmune. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros a diferencia? Primero, elegimos una cerda que ya hay reportes, sobre todo con la cisticercosis experimental murina, que en este caso las hembras son más susceptibles que los machos a padecer la infección. Luego la trasladamos a un lugar donde se encontraba realmente en condiciones de traspatio, se alimentaba con los desperdicios de cafeterías, lo que nos daban ahí en la UAM, échaselo a la cerdita, que eso vaya comiendo, y pues estaba en una condición corporal bastante baja, así se veía pues un poquillo mal. ¿Qué pasó? Que a ella le pegó muy bien la infección, muy bien, también que ni siquiera pudimos acabar de sacar a todos los cisticercos, ya después le mejoramos su dieta, pero ya tenía los parásitos bien establecidos. Y cuando la sacrificamos, la cerda parecía estar completamente sana. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero para que vean la importancia que tiene la nutrición en el desarrollo de las enfermedades parasitarias. Animales bien nutridos no van a manifestar aspectos clínicos. Pueden tener la infección, pero no van a tener las manifestaciones clínicas. Y más o menos esta vacuna tiene un costo aproximado de 10 a 12 pesos. A lo mejor no es tanto, pero pues si ya hablamos de que tengas miles de cabezas de cerdo, pues ahí sí, ¿no? Podría ser ya un costo bastante considerable. Finalmente, nada más sin dar unos minutos, no sé si esta parte todavía la quieran grabar o ya la dejamos así, porque no tiene nada que ver ya con el programa de la asignatura. Es un poco acerca de algunas de las líneas de investigación que yo manejo y que pues es la oportunidad que tengo de platicar con ustedes acerca de ellas para ver si en algún futuro alguno se interesa hacer alguna tesis, desarrollar este tipo de temas, ¿no? Que son bastante, pues, complejos entre comillas, ¿no? Pero pues que pueden salir adelante con una buena orientación, un buen tutor, y ustedes con muchas ganas y mucha actitud de realizarlo, pues adelante. ¿Cómo ves? ¿Ya le paramos a la grabación o? Bueno, como digas, no sé si por lo de, o sea, yo digo que se podría quedar para que los alumnos, ya ves que hay muchos suscriptores del canal de otras instituciones y de Sudamérica, por si les interesa el trabajo, ¿no? Ok, sí, está bien. Okay. Sí, aparte Perfecto. no tengo datos no publicados ahorita, todo ya está publicado, Exacto. así que no hay ningún problema. Perfecto. Ok, bueno, pues si recuerdan un poco al inicio del curso hablamos esto, ¿no? De este mecanismo de explotación del parásito por las hormonas del hospedero, que las puede ocupar para su establecimiento, crecimiento, reproducción, etcétera, etcétera. Uno de los parásitos con el cual me ha tocado trabajar es precisamente con Taenia solium, tanto con el adulto como con sus fases larvarias, como con los modelos experimentales como la de la cisticercosis experimental murina. De ese experimento con la cerdita tuvimos oportunidad de sacar varios artículos de investigación. Lo primero, o uno de los primeros experimentos que hicimos, fue ver el efecto in vitro de los esteroides sexuales sobre la evaginación del escolex del cisticerco de Taenia solium.
El proceso de vaginación del Escolex es un paso clave para el establecimiento de la tenia adulta en el intestino. Si no se da el proceso de vaginación, el parásito no se va a fijar y va a ser eliminado nuevamente por el peristaltismo. Entonces es de suma importancia que se dé este proceso de vaginación. Donde se había visto que las hembras, sobre todo en el modelo experimental de Taenia crassiceps, eran más propensas a desarrollar una mayor cantidad de cisticercos. Entonces, pues también nos pusimos a hacer experimentos, primeramente en esos modelos experimentales, luego ya con la tenia de importancia humana. ¿Qué fue lo que nosotros vimos primeramente cuando los estimulamos con distintas hormonas? Creo que ya se los presenté. Pues vemos que aquí el animal, los cisticercos control, que solo eran estimulados con bilis, porque anteriormente se pensaba que la bilis era fundamental para este proceso de vaginación del Escolex, pues ahí la llevaba, ¿no? Miren, por aquí una ya está empezando con la vaginación. También los cultivamos con estradiol y vimos que la vaginación se dio en mucho menor tiempo. Pero cuando les pusimos progesterona, vean, no solamente se dio al menor tiempo, sino que el parásito creció mucho más en un lapso menor de tiempo. En cambio, cuando le pusimos testosterona o dehidrotestosterona, con la testosterona prácticamente el parásito se murió y con la DHT no se dio el proceso de vaginación del Escolex. Entonces, por ahí viene una probable respuesta del por qué en esta parasitosis en particular las hembras son más susceptibles no solo para padecer la teniosis, sino también para padecer la cisticercosis y la neurocisticercosis. ¿Qué planteamos ahí? Bueno, hicimos inmunofluorescencia, dijimos, ¿a qué se le está pegando esta hormona? No es como que el cisticerco tenga un receptor que sea específico para la hormona, como nos enseñan en fisiología de llave cerradura, sino que en los parásitos y nosotros planteamos la existencia de receptores promiscuos. ¿A qué nos referimos con receptores promiscuos? A receptores que pueden estar, o componentes membranales, si no le quieren llamar receptor, que pueden estar uniendo distintas hormonas con distinta afinidad y que esto va a desencadenar río abajo distintas acciones. Este PGRMC había sido reportado en algunos otros parásitos, lo buscamos en los cisticercos de Taenia solium y aquí por inmunofluorescencia podemos observar que se ven en un color más verde, más clarito y más oscuro más bien, y con las fechas blancas están señalados. Están en el tejido subtegumental. A hicimos estudios de modelaje, análisis en sílico, que son modelajes computacionales, donde pudimos observar que este receptor por modelaje tridimensional puede estar uniendo no solo la progesterona, sino hormonas como el estradiol, el DHT y la testosterona, pero con distinto grado de afinidad. Entonces, pues la progesterona, al momento que se une a este componente membranal del receptor de progesterona, va a generar río abajo la liberación de GMP cíclico y finalmente concluyendo con la liberación de calcio. Y el calcio al momento de salir va a ser lo que va a favorecer la vaginación del cisticerco de Taenia solium. Aquí podemos ver el video, la diferencia de tamaños del control y del de progesterona. Vean, es el mismo tiempo de cultivo, solo los juntamos para verlo del video, y pues vean claramente cómo no solamente es más grande y se dio más rápido la vaginación, sino que también es mucho más activo, es más móvil la Taenia que surgió de este cisticerco cultivado con progesterona. Entonces, pues ahí está, rápidamente, las conclusiones fue que la progesterona en un modelo in vitro incrementó la vaginación del Escolex, así como su tamaño, y usando el docking computacional y la secuencia de la proteína del PGRMC, vimos que es compatible con la unión de otras hormonas esteroideas, como la progesterona, el estradiol, la testosterona y la DHT. Posteriormente, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, siempre lo que se hace in vitro lo tenemos que trasladar a los modelos in vivo. Es inevitable que tenemos que hacer experimentación con animales y que se tienen que realizar in vivo porque semejan más las condiciones que pasan normalmente no solo en nosotros como personas, sino en los animales. ¿Qué hicimos aquí? Pues nuevamente tomamos estos cisticercos que obtuvimos de nuestra cerdita infectada y se los dimos de
a un hámster, infectamos a un hámster. Se los dimos vía oral, le dimos 5 cisticercos a cada uno de estos hámsters y después de un periodo de tiempo los sacrificamos, tanto machos como hembras, les dimos 5 hámsters y los sacrificamos. Al revisar el intestino, tenían desarrolladas sus pequeñas tenias. Y ahí es donde yo les comentaba esto, de que probablemente en la naturaleza existan otro tipo de hospederos que no se han contemplado. ¿Por qué? Porque luego vamos a las comunidades rurales, encontramos a los cerdos cisticercosos, pero no encontramos a los humanos que tengan atenia, no encontramos al teniósico, al nodo central. ¿Qué puede estar pasando ahí? Que las personas de estas comunidades tienen el hábito de consumir muchas plantas que tienen compuestos que son parasiticidas. Y pues así se están desparasitando también. O otra es que también les gusta mucho el chupe, y pues al momento de que uno también toma cantidades muy grandes de alcohol, también sirve como un desparasitante. Esas son una posibilidad, pero la otra es que en la naturaleza existan hospederos que probablemente puedan estar liberando los huevos de esta tenia y lo mantengan en el ambiente, ¿no? Todavía esto pues no está comprobado, por eso la norma considera que el único que es portador de la tenia es el humano. Sin embargo, nosotros en hámster experimentalmente ya logramos que desarrollen 5 tenias, sin embargo, cuando las obtuvimos no tenían proglótidos grávidos, ¿no? Las desarrollan, pero no para ser infectivas. Ya cuando vemos esto, pues vemos que tanto machos como hembras recuperamos la misma cantidad de tenias, sin embargo, vean la diferencia en la longitud. En los machos eran tenias muy chiquititas que estaban alrededor de los 2 milímetros y en las hembras podían llegar a medir hasta 10. Ahí seguramente están teniendo un papel muy importante las hormonas que produce la hembra en el desarrollo del parásito. Lo están ocupando de alguna forma para poder crecer dentro de este hospedero que es el hámster. Y finalmente, aquí estas tenias que obtuvimos de esos hámsters, las pusimos a cultivar. ¿Qué hicimos? Vamos a cultivar estas tenias con distintas hormonas. Ya vimos que en las hembras es donde vemos que hay mayor crecimiento, entonces vamos a cultivar estas tenias con esteroides sexuales femeninos. ¿Y qué fue lo que vimos? Que aquellas tenias que eran cultivadas con progesterona, al final del experimento medían más del doble que las que fueron cultivadas con estradiol o las que solo se mantuvieron en el medio de cultivo. Entonces la progesterona es una hormona clave no solo para el establecimiento de los parásitos, del parásito adulto, sino también para que se dé el proceso de vaginación del escólex y para que se dé el crecimiento de los mismos. Y pues es importantísimo, ¿no? Porque muchos y la mayoría de los animales de producción en cerdos pues son hembras. Y muchas veces pues dejamos todo de lado, desarrollo de vacunas se hacen machos, sin considerar el papel del dimorfismo sexual en estas enfermedades. Ok. Esto pues ya muy rápidamente para que nos dé tiempo de lo del jueguito, pues es lo de la cisticercosis experimental murina. Ahí también vimos que las hembras son mucho más susceptibles que los machos a desarrollar esta enfermedad. Cuando nosotros quitábamos las gónadas y poníamos, por ejemplo, andrógenos, las cargas parasitarias disminuían casi a cero, mientras cuando se castraban y se administraba estradiol, se disparaban. Importante nuevamente el papel de estas hormonas. Ok. El macho al inicio tiene muy pocos parásitos, sin embargo, conforme se va volviendo crónica la infección, empieza a empatar a la hembra en cuanto a cargas parasitarias, y esto es porque se da un proceso de feminización en el macho. El parásito empieza a secretar distintas sustancias que van a activar a la respuesta inmune a producir una citocina que se llama interleucina 6. Esta interleucina 6 actúa sobre una enzima que se llama la P450 aromatasa de manera positiva, y esta enzima es la responsable de transformar los andrógenos en estrógenos. Entonces, ¿qué pasaba crónicamente? Pues que el parásito estaba ocupando para su beneficio esto, hacía que el macho produjera una gran cantidad de estradiol, disminuía la testosterona, pero también tenía consecuencias perjudiciales. El macho se feminizaba, tenía atrofia gonadal, perdía la conducta sexual, así como la conducta de oída y de dominancia. Todas estas pues son características o son cosas que uno no desea que haya en la producción.
En las hembras también generaba alteración de los ciclos estrales. Entonces, como una parasitosis que muchas veces decimos, pues no pasa nada, ahí déjalo, ¿no? Pues es un animal resiliente y pues a lo mejor no tiene pérdida en los parámetros productivos, sin embargo, si le está causando, le va a causar a futuro que pueda desarrollar comorbilidades, coinfecciones o alteraciones en los ciclos reproductivos, pues ya no nos conviene tener a esos animales porque van a tener mayor cantidad de días abiertos, pues no van a estar produciendo, por ejemplo, si fueran bovinos, ¿no? Que cada año quieren una cría. Son cosas que una parasitosis indirectamente puede estar modificando. Y esto pues ya nada más fue cuando se usó el fadrozol para inhibir a la P450 aromatasa y se vio que se revertía ese efecto. Entonces sí está siendo mediado por esta enzima que está siendo estimulada por la interleucina 6. Y finalmente la reproducción de Taenia crassiceps, pues al contrario de lo de Taenia solium, a esta le favoreció mucho más el estradiol que la progesterona. Aunque en ambas hormonas, cuando se cultivaron con ambas hormonas, se vio que aumentó la reproducción en los dos casos. Aumentó la gemación. Este parásito se reproduce por gemación. Tanto la progesterona como el estradiol favorecieron la gemación, que es la forma en la que se reproduce. Y esto último es un paper que también acabamos de publicar, donde evaluamos el efecto de unos compuestos que se llaman naftoquinonas. Lo estamos probando como una alternativa al uso de los desparasitantes comerciales. Son productos de origen natural que encontramos en algunas plantas. Y pues también vimos que estas naftoquinonas, que también son disruptores endocrinos de origen natural, tienen un efecto sobre la viabilidad de los cisticercos de Taenia crassiceps, dependiendo de la concentración. Entre mayor es la concentración de la naftoquinona, hay una mayor mortalidad de estos cisticercos. También vean rápidamente, a partir del día 2 ya está bajando la motilidad de los mismos. El número de gemas también a partir del día 1 del día 2 es mucho menor que en los animales vehículo. Y finalmente la mortalidad. Vemos que entre más alta es la concentración, se mueren desde mucho antes. Desde el primer día ya tenemos 60% de mortalidad, por ejemplo, cuando utilizamos 100 microgramos por mililitro de estas naftoquinonas y que queremos plantear posteriormente como nuevas alternativas para el tratamiento de enfermedades causadas por el mintos. Ahorita una compañera, una alumna, iba a probar otra naftoquinona, pero ahora con triquinela spiralis, sin embargo, por estos aspectos de la pandemia, ya no se pudo. Y, perdón, creo que me colgué un poquito más, pero eso sería todo. ¿Alguna duda, chicos, acerca de estas metacestodosis que acabamos de ver? Perdón, pero es que luego cuando empiezo a hablar de aspectos científicos me voy un poco.